Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. He preferido escribir estas notas sobre Juan Cruz para que no se me olvide nada importante, aunque todo en su intensa vida sea verdaderamente importante, empezando por el periodismo y la literatura, dos pasiones que sigue ejerciendo para suerte de sus lectores. El antecedente del libro que hoy presentamos lo tituló Juan Egos Revueltos y fue premio Comillas de Memoria. Y aunque en este secreto y pasión de la literatura estén también algunos de aquellos autores, se incorporan otros muchos y es, en palabras del autor, un abrazo de distinta naturaleza a la esencia de la escritura ajena. Y es que Juan Cruz, en su inmensa generosidad, ha dedicado una gran parte de su literatura a contar la literatura de los otros, que para él son personas imperecederas, no solo por lo que escribieron, sino también por su manera de ser y por su forma de estar en la tierra, así como en los libros. Y en ese homenaje, en el homenaje de este libro, están los fundadores de la editorial Tusquet, Beatriz de Moura y Toni López Lamadrid, fundamentales en su vida. En este abrazo que es este libro memorable está también Juan Cueto, que nombro en Gijón porque tanto Cueto como los Cuadernos del Norte fueron durante muchos años referencias culturales de este país y salían de aquí, de Gijón. Y en este abrazo también están Cabrera Infante, Onetti, Borges, Landero, Sergio Ramírez y Padura, Gabo y Caballero Bonal y algunos de los escritores nacidos en los años 60 como Antonio Orejudo, Reich o Aramburu. Vuelve Juan Cruz en este libro a recordar a Rafael Azcona y a Jorge Semprún, y como el mago que es de la palabra, la lectura amorosa que hace de esas vidas ejemplares nos lleva hasta la emoción más intensa que, parafraseando a Semprún, representan la escritura y la vida. Conozco a Juan desde los años 90 y he leído cuanto ha escrito: poesía, novela, ensayo y memorias. Conozco su trabajo de periodista y de editor, y puedo decir que nunca he conocido a nadie con tanta capacidad de trabajo y de organización, que aún asiste a las ruedas de prensa y entrevistas a escritores que empiezan su carrera literaria. Le agradezco profundamente su generosidad y por eso he querido acompañarle hoy para darle las gracias ante tantos amigos que han venido, como yo, a escucharte. Querido Juan, muchísimas gracias por este libro. Gracias por haber escrito este libro. Muchas gracias. Me siento abrumado, como si estuviera en el palco del Barça viendo un gol del Tenerife. Mejor del Sporting, ¿eh? Bueno, del Sporting. O del Oviedo, ¿por qué no del Oviedo? Es tremendo. Ustedes saben que yo vivo en Madrid hace muchos años, aunque vengo recurrentemente a Asturias, lógicamente, y a esta ciudad que es la mía, y me alegré mucho en Madrid cuando subió el Oviedo Primera. Porque desde Asturias vemos desde Madrid vemos Asturias completo, ¿verdad? Y yo, aunque yo soy hijo del portero del Sporting del año 47, 48, 50. Mi padre fue el portero del Sporting en primera división. Y yo siempre digo, el Gijón fue siempre un equipo de primera división. También el Oviedo lo era en aquellos años gloriosos. Y me alegro desde Madrid que el Oviedo suba a primera división, como me puedo hablar del Langreo, como me puedo hablar del Mieres, de cualquiera. Pero lógicamente el Sporting de Gijón va a subir rápidamente a primera porque es el gran equipo de primera de verdad en el mundo. Por favor. Pero hay algo que mañana quizá me acuerde y lo cuente hablando de Ángel González. Hace muchos años yo estaba en mi casa de Madrid y un sobrino mío, que también es periodista y que es del Madrid, me regaló una camiseta del Barça. Y yo nunca me había puesto una camiseta del Barça. Y venía Ángel, como habitualmente, Ángel González, a ver
el partido conmigo, y en esa ocasión estaba también Julio Llamazares. Y entonces yo dije, bueno, pues voy a estrenar la camiseta, que era de un jugador de entonces que se llama Gerald no sé qué. Bueno, entonces empieza el Barça a marcar y después el Barça a marcar, y de pronto, ante mi estupor y la alegría de Ángel, que eso es muy importante, la alegría de Ángel había que aquilatarla, pesaba enormemente, porque era un hombre de suyo cantador, pero también triste, un cantador triste. Y entonces Ángel estaba realmente feliz de que estuviera ganando el Oviedo al Barcelona. Debo decir que terminó el partido 3-4 a favor del Oviedo. Seguramente el Sporting haría lo mismo o más, pero desde ese momento yo decidí nunca más ponerme una camiseta del Barça para que no perdiera. Juan es un gran contador de historias. Lo mismo puede hablar de fútbol que hablar de libros, que hablar de escritores a los que conoció, que han sido, creo que todos en este mundo. Yo he escrito hace un año, publicado en Aguilar, un libro que se titula Empeñados en ser felices, que es un poco... ¡Cómprenlo ya! Es un poco el deseo de todos, ¿no? No somos felices, pero queremos serlo, ¿no? O lo somos a ratos. A mí, Juan Cruz siempre me maravilló porque lo conocí, como digo, hace muchísimos años. Siempre ha escrito libros, siempre ha escrito poesía, siempre ha escrito memorias. Pero al mismo tiempo él estaba siendo un editor importante, un editor de Alfaguara, un periodista en El País. Él tenía cargos importantísimos culturales, viajaba muchísimo a Hispanoamérica y también organizaba actividades en Madrid o donde fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo nunca dejó de escribir. Juan, tú siempre estuviste, como diría Manuel Vicente, pastoreando escritores, como yo lo hice también, gracias a ti que me invitaste a hacerlo en Madrid cuando me invitaste a trabajar en Alfaguara. Pero yo no supe hacer todo lo que tú has hecho. Es decir, yo estaba pastoreando a esos escritores, organizaba esos encuentros, como este, por ejemplo, de la Semana Negra en Gijón. En Oviedo estaba yo organizando en el 87, a partir de ahí durante 10 años los encuentros literarios, pero yo no escribía libros como tú al mismo tiempo. Yo no sé cómo te arreglaste para compaginar todo eso, todo ese esfuerzo físico y mental, ¿no? Yo siempre he pensado que me iban a echar de todas partes y es cierto. De hecho, hasta hoy mismo eso me sucede, porque nosotros trabajamos en un empleo muy aleatorio. Yo sentía, cuando era chico y me dieron el primer trabajo, por así decirlo, periodístico, que era a partir de que yo hice una crónica de fútbol de juveniles en el Puerto de la Cruz, yo la mandé y el director del periódico, que no tenía por qué conocerme, debió encariñarse con mi edad, que eran los 13 años, y también con lo que él llamaba, y se llamó para siempre, y yo nunca he sabido realmente lo que significa. Él decía que yo dominaba la sintaxis. Siempre he buscado en mi escritura qué es la sintaxis. Y yo creo que la sintaxis es, en mi caso por lo menos, el entusiasmo de esperar la siguiente palabra. La siguiente palabra. Yo creo que escribir es buscar la siguiente palabra. Y que esa palabra sea ritmo, sea alegría, o por lo menos sea congruente con lo que es la primera palabra. Yo confieso, Miguel, que hoy, por ejemplo, yo escribí un artículo sobre personas que recientemente han muerto en las islas y que han sido amigos míos. Contar cómo eran los amigos, o lo que te falta de los amigos, o lo que te falta cuando se van los amigos, es una tarea muy complicada,
porque cuando uno de nosotros muere, uno también muere, y muere de alguna manera, de manera inolvidable, porque los muertos, amigos, son inolvidables. Antes, por cierto, Martínez de Pisón invocó la figura de Juan Cueto. Juan Cueto ha sido para mí una de las personas, y para ti, y para mucha gente, la persona más extraordinaria, más inteligente que yo he conocido en mi vida, hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo. Yo maldigo la muerte, y maldigo la muerte de las personas que he conocido y que he querido, incluyendo personas que nunca he visto. Entonces, cuando yo escribo, siempre espero que eso que escriba de esas personas no tenga que ver con la tristeza, sino con el recuerdo, que el recuerdo no es la consecuencia de una tristeza, sino el orgullo de recordar a aquellos que se han muerto y te han enseñado. Entonces, yo escribo para volver a conocer a la gente con la que he convivido. Leerte, Juan, es una bendición y es una suerte. Es una suerte porque tú todo eso lo transmites en los libros. Tú escribes para que esos muertos no mueran nunca, y no mueren nunca a partir de que tú los cuentes. No morimos nunca si alguien nos recuerda, ¿verdad? Sí, sí. Entonces esa generosidad está plasmada siempre en tus libros, en todos tus libros, pero en los libros de memoria sobre todo. Nunca dejas de hablar de Emilio Lledó, por ejemplo, de Pérez Minic, por ejemplo, de otros grandes amigos que has tenido. Luego aparte cuentas... David Infante, por ejemplo. Sí, yo he vivido para conocer gente. Sí. Porque yo de chico, de muchachito, era asmático. Ahora ya no soy tan asmático. Yo vengo a Gijón, por ejemplo, y no traigo el Aldo Asma ni nada, porque ya no lo uso. Y eso es como un acontecimiento, es como aprobar el bachillerato, ¿no? El bachillerato de asmático que tengo. Bueno, entonces yo he vivido siempre creyendo que lo que voy a hacer va a ser interesante y para otros. De chico, pues decía, yo recibía gente en casa, chicos de mi barrio, porque yo no podía salir, y entonces ellos me estimulaban a sentir que yo era útil, pero en algún momento se cansaron y ya no venían. Entonces yo me dediqué a escribir. La primera vez que escribí fue sobre boxeo. No lo intenté más, porque yo no sabía de eso. Pero un día fui a un partido de fútbol e hice una crónica, y fue la que mandé al periódico. Cuando el periódico la publicó, el director puso una entradilla en la que decía que yo había nacido para este oficio. Y además dijo aquello de la sintaxis. Entonces yo estaba en mi casa, yo no salía prácticamente, sino de Pascuas a Ramos, ¿no? Y entonces de pronto escucho desde mi casa algo que mi madre, y seguramente las madres de todos ustedes habrán dicho en su vida, una letanía. Yo oía una letanía, y es que eran los chicos del barrio leyendo el texto que había escrito el director del periódico y subsiguientemente yo mismo sobre el partido de fútbol. Y esa fue la primera vez que los chicos entendieron que yo podía ser una persona interesante. Cuéntales a nuestros amigos esas llamadas que solías hacer por teléfono a tantos escritores, amigos tuyos que admirabas tanto, como Manuel Vicent, como Juan Cueto, como Rafael Azcona, Vicente Verdú. ¿Por qué los llamabas? Yo los llamaba los sábados para saber qué pensaban de la vida y qué pensaban de lo que estaba ocurriendo. En realidad yo siempre he preguntado
para saber qué está ocurriendo. Hace un momentito le dije a Miguel que me preguntara, que yo le dijera lo que había escrito yo este mediodía. Este mediodía no, ahora mismo. Estaba sentado ahí y escribí: los tiempos dañinos de España. Mi país, España, vive momentos raros, difíciles, casi dañinos. Y luego escribí: siempre he pensado que el día siguiente no iba a suceder. Bueno, pues yo escribo todo el rato, pero yo no escribo como si yo fuera un escritor. Yo escribo porque de alguna manera siempre espero que aquellos chicos del barrio me puedan leer en algún sitio, me puedan volver a leer en la calle. Y yo llamaba los sábados a Rafael Azcona por este orden: Rafael Azcona, Juan Cueto, Vicente Verdú y al cabo de cierto tiempo Manuel Vicente. El propósito era que yo tomara notas sobre lo que pudiera encargar el lunes para la sección de cultura que yo llevaba en El País. Entonces Cueto me contaba historias extraordinarias que luego yo encargaba como asunto a colaboradores, a redactores, etcétera, etcétera, etcétera. Azcona me daba ánimo. Yo había conocido a Azcona de una manera casual, porque estaba yo con Fernando Trueba y con nuestro amigo Gonzalo Suárez, comiendo en un restaurante valenciano en Madrid. Y entonces apareció, Trueba estaba con nosotros, y yo le pregunté a Trueba: ¿es cierto que es imposible hablar con Azcona? Y él me dijo: ¿cómo que es imposible hablar con Azcona? Es el hombre más fácil del mundo. Porque había la tendencia a decir que Azcona era una persona imposible, alguien que no te hablaba, que no salía. Entonces me dijo: tú llámale esta misma tarde. Y entonces apunté el teléfono en la portada del periódico El País, que ha sido y es mi periódico de mi vida, ¿no? Y entonces me dijo el número, que era 561, y ya no digo más porque pueden ustedes tener la tentación de llamar a Azcona sin éxito alguno, pero quién sabe. Entonces, ¿puede ser? Que contestara, ¿verdad? ¿Te imaginas? Joder. Mira, la última vez que yo llamé a Azcona, que ya no tenía esa cadencia que le voy a contar ahora, esas llamadas no tenían esa cadencia, fue cuando ya estaba muy enfermo y yo, sin querer, yo sabía que él ya no tenía voz, pero se me pasó y marqué su número cuando yo en realidad le quería mandar un mensaje que hacía habitualmente, y él me salió con la última voz que tuvo, y eso yo nunca lo puedo olvidar. Lo cierto es que me dijo Trueba: llámalo a este número. Y le llamé por la tarde. Le dije: don Rafael Azcona, por favor. Dice: ¿y usted quién es? Y yo le dije: yo soy el que soy, ¿no? Y él dijo: yo lo conozco a usted perfectamente. ¿Qué quiere de mí? Y yo le dije: pues yo quisiera conocerlo. ¿Sí, dónde está usted? Yo le dije: pues en la editorial. Aquí estoy en la editorial. Y él me dijo: la dirección, Juan Bravo 32. Pues para allá voy. Y para allá fue. Y yo a todo el mundo que estaba a mi alrededor le dije: va a venir Azcona, la hostia. Eso era la hostia. Era como si yo me hubiera ganado
la lotería. Fue, creo, el mejor conocimiento, el más generoso, el más insólito que yo he tenido en mi vida, porque luego nos fuimos a beber whisky. Eran las 6 de la tarde y empezamos a tomar whisky. A él le encantaba el whisky y a mí entonces también. Ahora me gusta también, pero no bebo. Y entonces, a eso de las 9 menos 10, yo le dije una mentira plausible. Le dije: Rafael, me tengo que ir a casa porque yo siempre a las 9 veo el telediario. Y él se fue y yo me fui a mi casa. Y al día siguiente yo tuve curiosidad por saber cómo estaba Azcona. Yo sentí que quizá era interesante preguntarle si había llegado bien a su casa. Estupendamente, estoy estupendamente. ¿Y tú cómo estás? Ya eso fue una llamada de todos los sábados. Era la llamada de todos los sábados, que se juntó con Verdú, con Cueto, etcétera, ¿no? Y entonces él, cuando yo no lo llamaba, porque estaba de viaje, lo que sea, me llamaba a él: oye, ¿qué ha pasado? ¿No me has llamado? Luego, a mí se me ocurrió una película, a partir de un libro maravilloso. Uno de los grandes libros chiquitos que publicó Alfaguara en mi tiempo. Y era La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas. Ese libro me conmovió y me sigue conmoviendo. Y ese libro tiene que ver con los tiempos dañinos de España, porque se parecen ahora a los tiempos dañinos que hicieron que aquel niño le gritara al maestro insultos terribles. Lean de nuevo ese cuento, La lengua de las mariposas. Bueno, pues yo, cuando leí ese cuento y leí ese libro, llamé por teléfono. Yo iba a trabajar los sábados y los domingos, porque entonces yo estaba separado y mi única distracción en la vida, aparte de almorzar, era trabajar. Bueno, y alguna fiesta que hacías en tu casa eso sí, por la noche, ¿no? Sí. ¿Y que venías tú? Bueno. Y venía Susan Sontag, que venía un montón de gente. Y Charo López, que se enamoró allí. El día que se enamoró Charo López. Bueno, se enamoró esa vez. Bueno, entonces yo pensé que ese libro, que en realidad el germen es un librito chiquito así, tenía que ser película. Entonces llamé sucesivamente a Rafael Azcona, escribí a Fernán Gómez, le llamé al director José Luis Cuerda, y a todos les expliqué por qué ellos podían ser parte de la película. En concreto, había dos que eran obvios, pero a Fernán Gómez le dije que él, y se lo dije por escrito, él podía ser en esa película el director, pero también el maestro e incluso el niño. Dijo que sí. Y esa película, yo a veces veo la televisión y veo que todavía la ponen. Ahora la tendrían que poner muchas veces. Tú fuiste el editor de ese libro, ¿no? Yo de fui esa el novela editor. de Rivas, ¿no? Sí. Porque además regalabas un lápiz de carpintero. Sí. Para mí, Manuel Rivas es la persona más ilustre de la literatura en español y en gallego de los últimos tiempos, de los jóvenes que han sido en los últimos tiempos, porque nunca ha hecho ni de su literatura
ni de su bondad una refatiña. Estaba acordándome yo ahora cuando estuve... A lo mejor me preguntaste una cosa y yo... No, sí, seguro. Pero a propósito de lo que has leído tú, de este trocito que habías escrito, me preguntaste antes de empezar, pregúntame qué es lo que tengo escrito yo aquí, en la libreta. No me dio tiempo a preguntarlo porque él ya lo nombró, ya lo leyó. Y eso me recordó cuando trabajaba en Alfaguara para ti. Él fue mi jefe, era un jefe muy exigente, muy simpático, muy divertido, muy juguetón, como lo es, pero muy exigente. Y a veces me mareaba demasiado. Entonces eso me recordó que un día saliendo yo de casa yendo a la editorial, me llamó por teléfono muy temprano, me dijo: oye, estoy pensando que podías llamar a Caroline Richmond por este libro que tenemos ahora que ha publicado de los cuentos de Clarín y le dices esto y esto. Y yo llego a la editorial, me pongo a hacer 4 cosas y tal, y cuando cojo el teléfono llamo a Caroline Richmond y dijo: ah, sí, claro, ya me llamó Juan, ya me lo contó. Es que era así siempre. O sea, decía, pregúntame lo que he escrito en esta libreta, pero yo todavía no me había dado tiempo, que estaba pensando preguntárselo, dentro de un rato ya lo leyó. Él es así, ¿no? Pero esa manera de jugar también con la cultura, ¿no? Con todo lo que él hace, a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo conocí, hablando ya de otra cosa, a Rafael Azcona por ti, y te agradezco siempre muchísimo porque establecimos luego una relación muy interesante, ¿no? Y quiso colaborar con Palmira y conmigo cuando llevábamos la comunicación de la muestra de cine en Segovia, y vino él, cosa que no se prodigaba mucho, a formar parte de un jurado del cual lo nombramos presidente de guiones de cine, ¿no? Yo hace 20 años publiqué un libro que se tituló Poesía para los que leen prosa. Lo publiqué en Visor y que es una guía para aquellos que, siendo lectores y teniendo sensibilidad en la novela, en el ensayo, en general en la literatura, no acaban de entrar en la poesía porque no tienen una formación, porque no encuentran en los poemas adecuados, etcétera, ¿no? Entonces hago esa guía que se llama Poesía para los que leen prosa, y ahí hay una nómina de autores que publico, de poetas, ¿no? Y Rafael Azcona, que yo no sabía que escribía poesía, lo supe entonces, me vio un día en el Círculo de Bellas Artes y me dijo, me regañó, dijo, muy triste él, me dijo: Miguel, ya he visto el libro, no me has llamado a mí para... Yo digo: Rafael, no sabía que escribías poesía, lo tienes, todo era en secreto, todo era muy secreto en Rafael, ¿verdad? Y me llamó la atención aquello, y nunca lo olvido porque no me dejó bien. Era una persona de una extraordinaria generosidad, una persona que no hacía ostentación de nada de lo que hizo, y siempre hizo cosas para que sus amigos fueran felices. Él hizo guiones de cine para películas que obviamente a él no le interesaban nada, pero él las hacía. Y él era, mira, cuando ya apareció como película La lengua de las mariposas, por ejemplo, y otras historias, un día él y Cuerda me llamaron por teléfono para invitarme a comer. Nosotros nos invitábamos a comer todo el rato, pero en aquella ocasión era él el que tomaba la iniciativa y tenía mucho interés. Él era un gran aficionado al fútbol y era muy madridista, en exceso, siempre se es en exceso madridista, pero era una persona muy firme en sus amistades, y estas no vacilaban entre si eres de aquí o de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese día tenía él mucho interés con Cuerda en que nos viéramos a comer cerca del Bernabéu, precisamente. Bueno, y entonces yo fui. Azcona había estado recopilando lo que La Vanguardia hizo para el centenario del Barça. Era todas las semanas La Vanguardia publicaba una imagen y unos textos sobre el Barça y su historia. Y entonces él
lo guardó todo y me lo dio ese día. Ese día me hizo ese regalo, que es evidentemente un regalo laborioso, porque el tío que tenía que estar toda la semana esperando La Vanguardia, para mí ese no es solo un gesto, es un abrazo de un amigo que no quiere que tú estés nunca solo. La verdad es que con esta literatura que tú haces de la memoria, la verdad es que vivimos un poco nostálgicos por los amigos que hemos perdido, ¿no? Por esa gente tan brillante, ¿no? Y al mismo tiempo tan divertida, ¿no? Que fueron esos escritores grandes que conocimos, ¿no? Nos quedan ahora algunos algo más jóvenes, como Llamazares, como Luis Landero, ¿no? Que siguen un poco esa estela, ¿no? de esos personajes, esos grandes personajes. Pero de los mayores nos queda Manuel Vicent. Sí, bueno, Manuel Vicent es la prosa. Hay dos prosas que nadie debe olvidar. Hay más prosas, pero esas dos que les voy a subrayar, y una la ha subrayado ya Miguel, son Gonzalo Suárez y Manuel Vicent. No hay mejores prosas en la literatura española de España. Hay evidentemente prosas también en América Latina, sobre todo en América Latina. América Latina es una potencia enorme de literaturas. Es la literatura de Cortázar, es la literatura de Piglia, es la literatura que está por aquí estos días, Leila Guerriero, es la literatura de Héctor Abad, la literatura de Juan Gabriel Vázquez. La literatura de Juan Gabriel Vázquez es extraordinaria, pero extraordinaria. Es como si fuera un lugar, no es una literatura, es un lugar, es un abrazo a la historia de la literatura también. Entonces, Manuel Vicent y Gonzalo Suárez, que tienen una edad similar, nunca han hecho, por ejemplo, Suárez se ha dedicado toda la vida, cuando ha publicado libros, a decir que es cineasta, y cuando hace películas, a decir que hace libros. Un día le dije, pero tú tienes que decir que eres escritor cuando estás publicando un libro. Entonces, yo le publicamos en Alfaguara una selección amplia de toda su obra literaria, y yo le dije, y la vamos a titular La Literatura, para que la gente no se olvide de que tú eres un literato. Bueno, pues en aquella presentación habló de las películas que él estaba haciendo, ¿no? Y así se sigue extrañando él todavía. No extrañando, pero cuando habla de aquella recopilación, el otro día lo mencionaba alguien en la radio y se extrañaba del título todavía, porque se lo habías puesto tú y lo había dicho que sí, y quedó como impresionado. Dice, es que llamar mi obra literatura, yo no lo hubiera hecho nunca, pero Juan se empeñó, ¿no? La literatura. Pero, y Vicent, el libro penúltimo de Vicent, que es de sus últimos libros, el último, porque ahora ha publicado una trilogía también muy importante. El último libro, que es, ahora no recuerdo el título porque no me acuerdo nunca de la tercera palabra del título, pero lo va a mirar Palmira, que está siempre al quite, para Miguel, pero ahora no me acuerdo yo tampoco. Ahora viene conmigo. Bueno, ese libro es una historia de su vida en el tiempo que fue dañino para España. Una historia particular. Una historia particular, gracias. Una historia particular. No dejen de leerlo. Luego, él tiene dos trabajos. Uno es la literatura, que parece que va como reptando por un mar precioso, y luego está en alta mar la literatura de sus textos en el país. Ahí
es un escritor también formidable, pero la gente tiende a pensar que Vicente es solo el del país y que los otros son... No, lean a Vicente. No lean mi texto sobre Vicente en este libro. Lean a Vicente. No sé, se me fue ahora lo que estaba pensando. Sobre Vicente, no sé, lo que estaba pensando se me fue. Bueno. Lean a Vicente. Es un buen título, ¿no? Sí, sí. Yo a mí, hablando de títulos, siempre se me ocurren títulos cuando digas, por ejemplo, para algo, no sé si para un libro, para un artículo, la siguiente palabra. Eso que has dicho, la siguiente palabra, me gusta como título. Sí. Tú siempre das titulares y títulos. Porque yo trabajo en eso. Yo desde chico estaba haciendo titulares y luego me escribía gente en el periódico y yo cambiaba los titulares y luego venían y se cabreaban conmigo. Pero luego cuando ya salía el título y alguien les decía, muy bueno el título, ellos decían, muchas gracias. Y ya está. Y me acordé ahora, así es la vida del periodista. Me acordé ahora de lo que iba a decir. Me acordé de lo gran escritor que es y fue siempre Gonzalo Suárez. A mí me interesó el cine de Gonzalo Suárez, que es un cine muy literario, siempre me interesó, pero sobre todo me cautivó su literatura desde siempre. De las novelas, los cuentos, 13 veces 13, Fortinbras, me parece una literatura excelsa, buenísima, que no está, yo creo, en la altura de la que debería, de la que merece él como autor. Sí, un autor que lo han elogiado desde Cortázar a Vicente Aleixandre, desde los años 80. Mira, yo corroboro todo lo que estás diciendo. Hay el último libro, que no es el último libro, en realidad es el primer libro de Gonzalo, acaba de ser reeditado por Random House y es Las suelas de mis zapatos. Cuando yo era un muchacho de 10 años, yo leía, por razones que quizá ustedes adivinan, la revista Dicen, que se dedicaba al Barcelona en aquellos tiempos, años 62, 61, 62. Sí. Entonces yo leía Dicen todos los días que podía. Si estaba en el suelo la revista, yo la sacaba del suelo y la leía. Un día fui a examinarme, mi madre me llevaba a la capital y entonces vi en un kiosco la revista Dicen y lo robé. Mi madre corrió detrás de mí, mi madre no, el hijo del dueño corrió detrás de mí, niño, no se roba. Mi madre se avergonzó de mí, pagó la revista y yo me llevé el Dicen y mi madre la vergüenza, ¿no? Al cabo del tiempo, mientras tanto, yo siempre creía que Gonzalo Suárez, que no se llamaba así, sino Martín Girard, pero su nombre era Gonzalo Suárez, era un personaje que en cualquier momento yo lo vería en la plaza de mi pueblo. Y en todo el mundo me parecía que era, yo te hubiera visto a ti allí caminando y hubiera pensado que era a Gonzalo Suárez. Bueno, Martín Girard. Para mí fue una lectura cotidiana. Ahora, ayer presentamos el libro en Madrid, en la librería Alberti, y allí yo estuve escuchando la prosa leída por una actriz, la prosa de Gonzalo de entonces, no la prosa de 2025, la prosa de 1962 o de 63. Era como la prosa literaria que siguió luego, o incluso la prosa cinematográfica que siguió después. Gonzalo Suárez ya era, y Miguel lo ha subrayado, admirado por muchísima gente, entre ellos Julio Cortázar, que lo escribió. Pero no era una lectura banal o amistosa, era una lectura
que estaba hecha para subrayarle a la gente que estaban ante la posibilidad de una de las grandes literaturas del siglo XX en español, y lo era. Sí, pero nosotros no nos lo creímos, porque él siempre nos disuadía de creerlo. Sí, yo les invito a que busquen los cuentos de Gonzalo Suárez. Yo me imagino que no. Bueno, este está... No, ahora está casi todo reeditado. Todo reeditado. Pero Las suelas de mis zapatos, que acaba de salir, cómprenlo, léanlo, como si hubiera salido anteayer. Y busquen los cuentos de 13 veces 13, es como se llama la recopilación de cuentos, 13 veces 13, y una novela que me gustó muchísimo de espionaje, que se llama Operación Doble 2. Sí. En fin, bueno, es un grandísimo escritor. Yo creo que estamos agotando el tiempo. Nos pidieron media hora hace unos días, cuando íbamos a venir a esta Semana Negra fantástica, y cuando nos sentamos nos dijeron que iba a ser una hora, así que tuvimos que estirar un poco la memoria para llegar a la hora que más o menos estamos concluyendo. Yo no sé si quieres contarles algo más a nuestros amigos. Bueno, yo les voy a decir, yo no he escrito este libro, yo lo coescrito con muchísima gente. Voy a decirles con quién. A ver, porque luego yo me olvido de lo que escribí. Pero mira, Miguel, aquí están Fernando Aramburu. Es una entrevista que está solo en este libro con Fernando Aramburu. Y hay 3 episodios que tratan de la relación de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Esta no es un capítulo de cotilleo, es un homenaje a los dos y a los dos juntos. Se titula Dos gallos frente a frente. Hay 2 entrevistas que a mí me emocionó hacerlas y luego aquí están publicadas con Almudena Grandes. Ese capítulo se llama El pan y la calma. Hay un homenaje a Guillermo García Márquez y a su mujer, a Guillermo García Márquez. Yo siempre me he equivocado y una vez fui al avión a saludar a Gabo cuando le iban a dar el premio y yo decía todo el rato, no puedo decir Guillermo, no puedo decir Guillermo, no puedo decir Guillermo. Y cuando llegué a su altura le dije, hombre, Guillermo. Pues Guillermo, Gabriel Infante y Miriam Gómez. Luego hay una larga entrevista con Padura. Hay una historia en torno a Gabo y al Premio Nobel de Literatura que me contó antes de morir, me lo contó por escrito Paco Uris, que es uno de los grandes recepcionistas, por así decirlo, de los que ganaban el Nobel. Fue el que me avisó de que Cela iba a ganar el premio Nobel. Y en este texto que me envió él hace año y pico, cuenta cómo se fue labrando el premio Nobel para Gabriel García Márquez en Estocolmo. No fue ni mucho menos como aquel que ganó Camilo José Cela, que fue mucho más difícil y que está contado en mi libro Egos Revueltos, me parece. Hay aquí una larga entrevista con Javier Cercas y su autorretrato de cuando escribió Soldados de Salamina. Creo que el artículo sobre Borges, que es muy largo y que contiene una entrevista con Borges, está dedicado a Juan Cueto, porque fue Juan Cueto el que, habiendo leído un texto que yo había hecho
de una conversación que tuve con Borges, me dijo: Juan, tú tendrías que publicar eso en Cuadernos del Norte. Y él me estimuló a hacerlo, porque yo entonces era periodista del País y tenía un cargo importante como al frente de la cultura. Y a mí me daba apuro utilizar una conversación que yo tuve con él, porque me había pedido Javier Pradera que lo acompañara una noche y un día, porque estaba solo en Madrid Borges y estaba ciego. Entonces yo lo fui a ver a Borges. Lo llevamos, mi mujer, mi hija, Fernando Delgado y yo, a cenar. Cuando fuimos a cenar, él pidió bichisuas. Y ustedes saben que un ciego que pide bichisuas, a no ser que se las dé en la boca, pues no puede comer. Y entonces yo le daba la comida en la boca a Borges, que es un acontecimiento del que yo nunca me olvido. Luego lo llevé a su habitación, me pidió que yo le ayudara a hacer la maleta. Me dijo, cuando yo le estaba haciendo la maleta, que dejara unas rendijas para que las respiraran las camisas. Luego me pidió que yo le llevara a la cúpula del Palace, porque allí era el único sitio en que él podía ver el color amarillo. Y en definitiva, esa conversación que además tuve con él, pues estaba en Cuadernos del Norte, que ha sido la mejor revista cultural de aquellos años en España, y que en realidad fue publicada, en este caso esta entrevista, por Juan Cueto. Hay en el libro un recuerdo de Jorge Semprún, que para mí es uno de los personajes más importantes de la vida española y peor tratados, hasta el punto de que el centenario, que fue el año pasado, parecía ser hecho dentro del mismo espacio en que vivió clandestino Semprún, llamándose Federico Sánchez, porque España nunca lo ha tratado como el personaje, pero sobre todo la persona que fue. Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Aquí hay un homenaje a Julio Cortázar, otro homenaje a don Emilio Lledó, que ha sido y es la persona más generosa enseñando que yo he conocido. Hay despedidas, hay abrazos, hay una entrevista muy larga con José Manuel Caballero Bonal, hay una crónica de la tristeza, de nuevo en el exilio, de Sergio Ramírez, y hay, en definitiva, un libro en el que yo quise traer aquí un manifiesto de alegría por la literatura. Y la alegría hoy se complementa de manera muy generosa, porque Miguel me ha acompañado, me ha hecho hablar y ha permitido que yo hablara demasiado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este aplauso merecido de Juan. Es muy fácil sentarse con Juan. Yo le digo hola y él ya empieza a hablar. Y ha contado todo lo que tenía que contar, porque habla muy bien y me produce mucha emoción. Y mucha gratitud, como dije al principio. Lean este libro, que es de obligada lectura, porque lo van a pasar muy bien, se van a emocionar y van a encontrar un texto que nos enseña una manera de vivir en esos tiempos difíciles en los que estamos ahora, ¿no? De tanta bronca, ¿no? Es un libro esencial, fundamental, y que tiene la respiración sonora de Cinema Paradiso.
Joder, eso no me lo esperaba yo. Pues ya está. Muchísimas Soy gracias. como- Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.